Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro Buenas noches. Hoy es lunes 28 de agosto y bueno, no puedo más que agradecerles el que nos encontremos noche a noche estos minutitos por acá. ¿Qué vamos a tener esta semana en nuestro Buenas noches? Recuerden que en la estructura que hemos venido planteamos un eje temático para la semana y lo dividimos en 5 entregas. Y esta es una semana para aprender a hacer de nuestras emociones un aliado, una aliada. Antes de contarles de qué se va a tratar la semana, quiero hacerles una invitación. Primero, si es la primera vez que te conectas con nosotros, todas las noches, después de que hago el programa de radio, tenemos un pequeño espacio de unos 10 a 12 minutos que hemos llamado Buenas noches, que va de lunes a viernes a las 9 y 5 más o menos, y nos conectamos para compartir un tema juntos. Pero esta semana el equipo de trabajo pues nos reunimos y una forma de agradecerles a todos ustedes su fidelidad, su compañía, sus comentarios. Bueno, queremos que invitar a 50 personas a la charla del 3 de septiembre, domingo 3 de septiembre a las 6 de la tarde en el Teatro Eugene O'Neill. La semana pasada regalamos 2 libros en el Buenas noches, se los ganó Tatiana Marín. Esta semana vamos a regalar 50 entradas para ir al Eugene O'Neill. Las iremos publicando, yo se las voy a ir leyendo y el viernes publicaremos la lista definitiva. ¿Qué tenés que hacer para ganarte estas entradas? Algo muy sencillo, simplemente entra a la transmisión, compartila, transmisión en vivo, déjanos tu comentario y 50 personas podrán estar con nosotros el 3 de septiembre en el Teatro Eugene O'Neill. Odette, saludos, Marilena Calvo, Carmen Morales, Alex José, muchísimas gracias por estar ahí y gracias a las personas que comparten la transmisión en vivo y que la pegan en su muro. Y a mí personalmente me da muchísima alegría que el equipo de producción nos haya regalado todas estas entradas, porque esto va a ser exclusivo para los seguidores de la página. Entonces son 50 entradas sencillas para que vos puedas ir al Teatro Eugene O'Neill. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Bueno, les cuento, es una semana dedicada a entender algunas emociones y vamos a hablar de el miedo. Hoy nos puede hacer más fuertes y prudentes. Mañana, el enojo es una oportunidad de crecimiento. El miércoles, la pereza puede ser un punto de partida para tener motivaciones sanas. El jueves, la tristeza nos puede hacer más fuertes. Y el viernes, la decepción, curiosamente, puede ser la base de la motivación. Así que ese es el eje temático de la semana. Vamos a hablar de miedo, vamos a hablar de enojo, vamos a hablar de pereza, vamos a hablar de tristeza y vamos a hablar de decepción. Y si yo te dijera a vos que las emociones como tal no las podemos clasificar ni buenas ni malas, las emociones responden a una circunstancia y a un momento. Si nos pellizcan nos duele, si perdemos a alguien nos duele. Ahora, ¿cuánto debe durar una emoción de estas? ¿Cuánto tiempo se debe prolongar? Tenemos que tener mucho cuidado porque de pronto hacemos de una emoción que debería estar asociada a un momento, a una circunstancia, a una situación de la vida y la transformamos en un tema de una etapa para la vida. Sandra, buenas noches. Susi también, a Cris, a Mónica Rimola también, un fuerte abrazo y ojalá que puedan comentar y compartir muchos la entrada para que se puedan ganar estas 50 entradas sencillas para que estemos juntos el 3 de septiembre. Diego nos dice, buenas noches Rafa, el miedo solo nos hace quedarnos en el mismo lugar, paralizados. El miedo se tiene que dejar a un lado. Cinia, gracias por estar ahí también, Cinia Campos. ¿Por qué el miedo nos puede hacer más fuertes? ¿Por qué el miedo nos puede hacer más prudentes? Resulta que el miedo es una experiencia emocional en la vida que no podemos evitar. Vos y yo experimentamos miedo.
A ver, cualquiera podría decir que después de tantos años de trabajo como psicólogo, de pronto pararme frente a un público y dar una conferencia debería ser como, ah, no, qué horror. No, a veces asusta. Asusta y tal vez ustedes van a decir, ay no, Rafa, ¿cómo? No, en serio, asusta. Y preocupa, y tensa, y frustra a veces. Pero entonces, ¿por qué el miedo nos hace más fuerte? Porque el miedo te tiene que llevar a la preparación. Entonces, por ejemplo, yo antes de dar una conferencia, primero un par de semanas antes la tengo lista, la repaso. El día antes trato de acostarme temprano o de hacer algo que me distraiga. Es decir, es como entrar en este modo zen. El miedo me exige preparación, el miedo me exige prudencia, el miedo me exige enfrentar las inseguridades y buscar estrategias. Resulta que a veces no le prestamos atención a nuestros miedos y decimos, es pan comido. Y entonces brincamos del miedo a de pronto a un falso orgullo, por poner un ejemplo, y no te preparas porque te crees buenísimo en eso que estás haciendo y crees que siempre te va a ir bien y te descuidas. El miedo nos hace ser cuidadosos, el miedo nos hace ser prudentes, el miedo nos hace capacitarnos, el miedo nos ayuda a ser dirigidos por personas que nos pueden hacer crecer. El miedo nos puede hacer fuertes simplemente porque podemos reconocer nuestra impotencia ante una situación. Y esto no significa que nos vamos a paralizar o frustrar, significa que tenemos que permitirnos dejarnos ayudar. Nos dice Carol Campos, en mi humilde opinión es que el miedo es parte del ser humano y nos hace sentir que seguimos vivos, pero lo que no está bien es dejar que ese miedo nos paralice. Carol Mata nos dice, en ocasiones es complicado buscar nuevas opciones de vida, aún sabiendo que es lo correcto. También nos dice Ileana Valerín, buenas noches Doc, excelente programa desde Cartago. Buenas noches. Al final quiero hacer un comentario de lo que pasó ayer en Cartago, una corta reflexión también. Pero el miedo nos hace, el miedo hay que abrazarlo como un amigo, el miedo hay que abrazarlo como un aliado, porque cuando yo abrazo al miedo, reconozco que no lo sé todo, reconozco que necesito ayuda, reconozco que no puedo seguir en la arrogancia o en el orgullo, reconozco que tengo que hacerle frente a las cosas. Hay personas que de pronto les salen una o dos cosillas bien y entonces de pronto no sé, pensemos en el mundo de las redes sociales. Detrás de cada buenas noches que nosotros hacemos hay una agenda preparada. Detrás de cada artículo que yo subo en el blog hay un equipo preparado. Trabajamos en rafaelramosr.com un equipo como de 8 o 9 personas. Incluso tenemos 2 asesores externos. Uno no puede pensar, para mí el miedo es una fuerza que nace en la humildad y en la necesidad de capacitarse. Pero alguien de pronto tiene 300 likes y dice, ay, qué chiva. Y no se trata de los likes, no se trata del 100 en un examen, no se trata de haber ganado una carrera, no se trata de haber tenido suerte una vez. Cuando el miedo desaparece, nos sentimos dioses. Y de pronto las cosas no nos funcionan. ¿Qué te aporta el miedo? Apertura. El miedo te tiene que aportar humildad. El miedo te tiene que aportar la capacidad de escuchar. El miedo te tiene que aportar la necesidad de reconocer que hay caminos que no conoces y que simplemente tenés que caminar al lado de alguien. A veces al lado, a veces apoyado, a veces encima de ese alguien para poder crecer. Pensemos en 3 caminos. Y en el camino del amor siempre te ha ido mal. Entonces, tené miedo no del amor, sino de la forma en la que vos elegís tus relaciones. Y hay una respuesta. Pensemos en el camino del fracaso profesional. ¿No será que no te dejas ayudar? Y pensemos en el miedo del fracaso económico. ¿No será que actúas con imprudencia y con impulsividad? Pero al final estos 3 miedos no te dejan crecer y no te dejan avanzar. Cristian Romero nos dice, el miedo es una forma que tenemos para alertarnos de que hay que hacer las cosas con prudencia, para poder hacer las cosas de la mejor manera, porque cuando tenemos miedo a perder algo, luchamos por mantenerlo. Cuando tenemos que trabajarlo y es una oportunidad. Cuando una emoción
se transforma en fuerza y motivación, en prudencia y acción, en planificación, entonces el miedo se vuelve una experiencia positiva y constructiva. No hay que tener miedo del miedo, lo que hay que tener es miedo de tu reacción ante el miedo, porque si tu reacción es sentirte menos, si tu reacción es deteriorar tu autoestima, si tu reacción es simplemente paralizarte, porque por ejemplo, si no sos exitoso, entonces te da miedo enfrentar un reto. No, el fracaso es parte del proceso, el error es parte del proceso. Y ahí es donde todos y todas tenemos que trabajar para crecer y para luchar. ¿Qué te aporta el miedo? ¿Parálisis o reflexión? Reflexión que te lleva a la acción y reflexión que te permite un crecimiento. El miedo, bien abrazado, bien entendido, puede ser el camino de tus motivaciones, de las motivaciones firmes y convincentes. Toda esta semana nos vamos a dedicar a esto, a hablar de 5 emociones que son básicas en la vida: miedo, enojo, pereza, tristeza y decepción. Y vamos a tratar de buscar la polaridad positiva, porque cuando la vida nos golpea es cuando el corazón se tiene que fortalecer y tenemos que avanzar en la vida. Antes de despedirme, lamento mucho las noticias, lamento mucho, no sé ustedes, pero realmente me ha conmovido, me ha preocupado, me ha llamado la atención que el ejercicio de un deporte mueva la vulgaridad, la pachucada, la violencia, la agresión. Qué absurdo es pelearse porque un equipo gana o pierde. ¿Vos qué ganás si pierde tu equipo? Perdón, si gana tu equipo. ¿Qué perdés si pierde tu equipo? Si no sos capaz de disfrutar, ¿por qué lastimar a otros? ¿Por qué teñir de negro siempre en nuestras actividades? A veces siento un profundo dolor como persona. O sea, no entiendo por qué tenemos que llegar como seres humanos a esto. De verdad que para ser racionales, como decía este cantante brasileño, Roberto Carlos, a veces deberíamos ser como los animales, ¿verdad? Yo no pienso en un depredador que no coma si no tiene hambre realmente. Pero es que los seres humanos nos hacemos daño por tonterías. Qué triste. Ya lo saben, compartan, comenten nuestro buenas noches, compártanlo en vivo, péguenlo en su muro. Y 50 personas, esto es exclusivo para los seguidores de la página Dr. Ramos y también para los seguidores del blog rafaelramoscr.com. Compartan y el viernes, después del Buenas noches, estaremos publicando el nombre de las 50 personas que podrán estar como invitados especiales el 3 de septiembre a las 6 de la tarde en el Teatro Eugene O'Neill. Y espero que nos podamos conocer. Nos vemos mañana. Vayamos pensando en esto. El enojo es una oportunidad de crecimiento. Buenas noches a todos y feliz descanso. Nos vemos pronto.